Hola queridos y queridas estudiantes. Hoy día vamos a grabar una cápsula que va a tratar de resumir todo lo que discutimos y vimos en la clase sobre expresionismo. Recordemos que esto corresponde a la clase número 3 del programa de tercero y cuarto medio. En este momento lo que voy a hacer es compartir la pantalla para que veamos una pequeña presentación que vamos a ir siguiendo, en la cual lo que vamos a hacer es tratar de ahondar un poco en una segunda vanguardia. Pensemos que en la cápsula anterior estudiamos el impresionismo, a Claude Monet, al efecto de la luz que se generaba en el paisaje, y hoy día vamos a orientarnos hacia una vanguardia un poco posterior, pero que también coexistió en un momento con el impresionismo, la cual corresponde al expresionismo. Para entender esto, y para, digamos, ver la esencia de lo que es el expresionismo, tenemos que entender que en todas las épocas existe una atmósfera sociocultural que corresponde al contexto de producción, que corresponde a la manera en la que los artistas observaban lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de la atmósfera sociocultural de hoy en día, tendríamos que hablar del estallido social, de la pandemia, de las cuarentenas, del plebiscito, de lo que está pasando en el mundo de la música, del mundo de la tele, etcétera, de todo. Entonces, tenemos que entender que esta atmósfera en Europa correspondió a un cambio muy rápido de un contexto político. Digamos que si pensamos que esta vanguardia se inscribe a finales del siglo XIX y principios del XX, como antes y después de la Primera Guerra Mundial, vamos a tener un choque político entre las potencias, vamos a tener un avance tecnológico enorme, digamos la invención del automóvil, el avión, el tanque, la ametralladora, el cine, no sé, las transfusiones de sangre, un montón de cosas que antes no existían. Entonces, todas esas cosas cautivaron a los artistas de la época. No solo a artistas, escritores, literatos, a todo el mundo. Pensemos que los países donde se origina el expresionismo, que principalmente, obviamente no fueron los únicos, pero principalmente fue Francia y Alemania, fueron los países que además fueron los más golpeados por la guerra. Y coincidentemente fueron donde esta vanguardia, que en Francia se le llamó fauvismo, y en Alemania y bueno, en el resto de Europa expresionista, de alguna manera plasmó esa atmósfera. De esta manera podemos ver como estas fotos que les pongo como de representación de la atmósfera que se vivía, está los aviones, como estos cementerios masivos, estas trincheras, etc. Bueno, entonces yo los invito a ver en este momento un pequeño video que creo que capta muy bien esta atmósfera del impacto que generó la guerra en los artistas. Particularmente corresponde a un anime, al Ataque de los Titanes, a Shingeki no Kyojin. Entonces les pido por favor que presten atención a la manera en la que los dibujantes captan la esencia de esta problemática, de este contexto, de esta guerra. Así que presten mucha atención.
siguiendo y considerando un poco lo que acaban de ver en este video, en esta, digamos, representación que aparecen los tanques, las máquinas voladoras, estas explosiones monstruosas, podemos entender que las personas de la época de alguna manera se impactaron con eso. Y eso repercutió en su arte. Si nosotros vemos esta obra sumamente emblemática del expresionismo, vamos a ver que Edvard Munch, bastante antes de la Primera Guerra Mundial, en 1893, empieza a plasmar ciertas emociones, ciertos sentimientos, cierto dolor, si queremos, en su obra. Y eso lo hace de una manera no realista. Al igual que el impresionismo se desprende de la realidad y trata de representar lo que pasa en el interior del ser humano. Eso, digamos que fue el impacto de lo que estaba por ocurrir en Europa. Si bien Munch lo pintó antes de la guerra, digamos que podía anunciar un poco lo que venía. Ahora, en conjunto de lo que estaba ocurriendo a nivel político, también empezó el desarrollo de una disciplina que, digamos, desde el siglo XIX, que estaba muy pujante, que era la psicología, que permitió una mayor comprensión de los procesos psíquicos del ser humano, es decir, de la mente humana, de qué estaba compuesta, cómo se comportaba, etcétera. Se avanzó mucho en eso de poder entendernos. Otra cosa importante es que el cine se originó como disciplina artística, por lo menos desde los años 20 en Alemania fue una cosa muy pujante y ganó mucho terreno como un medio de expresión. De hecho, para entender un poco cómo se relaciona este tema de la psicología y la atmósfera con el cine, les voy a invitar a ver este pequeño compilado de películas del expresionismo alemán, que son como posteriores a la Primera Guerra Mundial, todavía de cine mudo, en blanco y negro. Me gustaría que se fijaran particularmente en los rostros de las personas, en las cosas que representan, en las escenografías, etc. Así que presten atención al siguiente video. Bueno, entendiendo estos videos que vimos del cine alemán de la época, podemos ver cómo los maquillajes, cómo las expresiones corporales, cómo la música y cómo, no sé, la escenografía influía y era utilizado como lenguaje para expresar algo. En clases hablaron mucho que era una expresión de miedo, de terror. Un estudiante nos hablaba de esta especie de miedo al progreso, era como que los avances científicos habían demostrado que, que el progreso no solamente era algo positivo, como se veía mucho en el siglo XIX, sino que podía traer muerte, destrucción, y había mucha sospecha hacia estos avances, de que quizás no nos traerían la promesa de abundancia y paz que venían anunciando antiguamente, antes de la Primera Guerra Mundial, que digamos que fue emblemático por el fracaso de eso. Bueno, si nos pasamos de vuelta al área de las artes visuales, dejando atrás un poco el tema del cine, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de expresionismo. Por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo muy concreto de Franz Marc, que hace esta obra que se llama Formas combatiendo, aquí en el periodo como de la Primera Guerra Mundial, que muestra cómo se puede utilizar el expresionismo de manera abstracta, que no es necesario que sea figurativo, es decir que no tienen por qué ser figuras fácilmente reconocibles, sino que también pueden ser formas, colores y cosas que
a simple vista pueden no tener sentido, pero que si nosotros nos ponemos a analizarla, podemos encontrar la expresión que hay detrás. Por otro lado, tenemos al expresionismo más figurativo, por ejemplo, este artista de apellido Kirchner, que antes de la Primera Guerra Mundial ya pintaba este tipo de cosas, y pintaba, digamos, de manera no realista, sino que utilizaba el color como un medio expresivo de lo que pasa dentro de la mente humana, que puede expresar una emoción, una idea, un sentimiento. Al igual que las formas, si se fijan, no son realistas. Había un estudiante que decía, de hecho, que esta aparentemente mujer representada como que copiaba un poco las ojeras que tenía el artista, que aparentemente tenía cara de no pasarlo demasiado bien. Bueno, con respecto al trabajo que vamos a realizar, yo sé que estoy comprimiendo un poco los contenidos, pero me parece que se ha dicho lo esencial que es de lo que se discutió en clases. El trabajo que vamos a realizar va a tener que ver con hacer una representación expresionista de un concepto, del concepto de pesadilla. O sea, vamos a trabajar con esta idea del sueño negativo, como de algo interior que sale a relucir, que se expresa a través de la pesadilla, que son miedos, por ejemplo, deseos no cumplidos, situaciones vergonzosas o cosas que nos disgustan. Podemos utilizar como referencia el expresionismo abstracto, es decir, por ejemplo, como Franz Marc, de estas formas chocando, cosas así, o cosas más figurativas como lo otro que hemos visto, que son formas muy definidas. Y lo que se les va a solicitar para esta sesión es que elaboren un boceto, es decir, una obra previa a lo que vamos a desarrollar en la clase siguiente. Para eso vamos a utilizar como referencia artística a una, digamos, artista contemporánea, emergente, recientemente salida de la universidad, que se llama Constanza Herkovich. Aquí les dejo su Instagram para que le vayan siguiendo. La idea es que podamos entender que la idea del expresionismo no es algo que está muerto, no es algo que quedó atrás o que quedó en 1920 cuando pintaban estos artistas, sino que todavía nosotros somos capaces de hacer pintura o obras de arte sumamente expresionistas, que de alguna manera reflejen este dolor, de alguna manera reflejen esta angustia. Durante la clase se mencionó en varias ocasiones que aquí, por ejemplo, en esta imagen se podía ver en el trazo el dolor, la angustia, esta especie de llanto medio desfigurado que yo creo que todos hemos visto o hemos sentido. O, por ejemplo, en estas otras obras, el color, el uso del fondo, dijeron los estudiantes que podía contribuir a entender qué emoción estaba detrás de esto. Bueno, nosotros podríamos preguntarle al artista qué intentó representar, pero por lo menos lo que se pudo interpretar es eso, una especie de dolor, de angustia, de sufrimiento, como esta idea que decía de la pesadilla. Y eso se ve en la expresión del rostro, en la figura que representa de esta especie de rata saliendo de la boca, la cara cosida de la guagua que parece como salido de una película de terror. Y podríamos preguntar cuál fue la referencia de eso. Y bueno, aquí esta obra que lo que se discutió en clase era que era una persona, probablemente una representación de un prisionero judío de un campo de concentración, particularmente Auschwitz, que se puede ver, observar en el, digamos, en el traje, en esta especie como, entre comillas, de pijama a rayas, que es tan conocido. Bueno, la idea es que utilizando estos referentes puedan desarrollar su boceto de la pesadilla, que lo envíen a mi correo electrónico, federico.levi@beleneduca.cl, y que podamos revisar esos bocetos para que posteriormente, la próxima sesión, los transformemos en una obra ya mucho más acabada. Bueno, eso sería principalmente el resumen de la clase del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad, espero que me puedan hacer llegar sus dudas y comentarios.